Verano 1980. Martín se levantó temprano, preparó una cafetera grande y se propuso trabajar durante el resto del día refugiado en la terraza interior de aquella casa prestada. Avanzó con el capítulo de las plantas medicinales y luego desenvolvió con cuidado los tallos secos que había guardado en servilletas. No necesitaría mucho más para concluirlo. Tan solo se levantó a comer cuando su estómago protestó con insistencia casi a las 4 de la tarde, y lo único que encontró en la nevera fue un trozo duro de queso que mezcló con la lata de sardinas que guardaba en la despensa. Le supo a poco, después de los festines de deliciosa comida que se había dado durante toda aquella semana, gracias a Isaac. Al día siguiente, desayunó con la mirada clavada en las cenefas de naranja que rodeaban la cocina. Indeciso, tamborileó con los dedos sobre la mesa. Isaac le había dicho que el sábado tenía trabajo repartiendo flores, una manera sutil de sugerirle que no se acercara por allí, pero no estaba seguro de si se extendía también al domingo. Así que quizá lo más sensato era no molestarlo. O eso se dijo hasta las 12 del mediodía, cuando, aburrido y abrumado por el calor de aquella jornada, decidió hacer algo impulsivo para variar. Tras coger una botella de vino de su jefe que se prometió reponer, pasó por el bar hasta el final de la calle y pidió 2 bocadillos de tortilla con pimientos asados. El camarero, que mordisqueaba un palillo entre los dientes, le dirigió una mirada tan desconfiada como la primera vez que apareció por ahí abajo aquella tormenta a principios de junio. «Marchando 2 bocadillos para el escritor», gritó. Martín se hubiese cortado un dedo con tal de que todos dejasen de llamarlo así. Imaginaba que se había convertido en la comidilla del pueblo porque, siendo sinceros, pocas cosas más interesantes ocurrían por allí. Quizá un embarazo no deseado de vez en cuando, una infidelidad entre vecinos o alguna pelea esporádica. El hombre apoyó el codo en la barra y lo miró fijamente. «¿Y qué escribes? ¿Noveluchas de vaqueros?» «No, una enciclopedia botánica». «Ah, es verdad. He oído que el hijo de la Bernarda te estaba echando una mano». «Un buen tipo, sí, aunque es mejor no tocarle las narices», dijo el camarero, y, como ocurría con la mayoría de los habitantes del pueblo, no hizo falta que Martín se esforzase en indagar para que siguiese hablando. «A uno le cambian los golpes de la vida, ¿sabes? Fue una pena lo de esa familia. Deja que te diga que la Bernarda era una gran mujer, no se merecía ese tipo que tuvo como marido. A mi modo de verlo, fue una bendición que él la abandonase, pero claro, nadie imaginaba que ella moriría de pena». «¿Morir de pena?» Martín, escéptico, alzó una ceja. «Dicho de forma elegante. En realidad se colgó de un árbol. La encontró el chico unas horas después. Debió de ser duro, porque estaban muy unidos». Pensativo, movió el palillo con la lengua. «Siempre sacaba a bailar a su madre en las fiestas del pueblo. Lo recuerdo porque mi mujer se quejaba de que nuestro único hijo no lo hacía, y yo le decía: «Pero Lola, por lo que más quiera, déjalo tranquilo, que suficiente tiene con no ponerse a babear cada vez que lo mira la chiquilla que le gusta». «Ramón, los bocadillos están listos». El hombre suspiró, entró en la cocina del establecimiento y salió poco después. Relató distraído alguna anécdota más sobre un vecino que se había disparado en un dedo gordo del pie con la escopeta, pero Martín ya estaba lejos, dándole vueltas a la trágica historia de Bernarda. Se despidió tras pagar la comida y se marchó. Una vez hubo aparcado delante de la propiedad, intentó descubrir si había alguien más en el interior, porque no quería ser un incordio o aparecer en un mal momento, pero allí tan solo estaba el avespino de Isaac y no se oía ni un alma alrededor. De hecho, nadie respondió a los 3 golpes que dio en la puerta y al final rodeó la casa. Encontró a Isaac tumbado bajo la mimosa. Tenía los brazos estirados y la vista clavada en el cielo, mientras mordisqueaba un tallo de anís. «¿Interrumpo algo?», preguntó vacilante. Isaac se llevó una mano a la frente para protegerse del sol, mirándolo desde abajo. Después, se incorporó y escupió un trozo de ramita. «Depende. ¿Qué es eso que traes ahí?» «Bocadillos recién hechos y vino». «Entonces estoy libre», sonrió. Martín entró en la casa para coger servilletas y abrir la botella. Luego se dejó caer junto a Isaac sobre los brotes de hierba donde crecían campanillas lilas y unas flores amarillas que parecían botones diminutos. Isaac ignoró los vasos que él había sacado y bebió directamente de la botella, así que Martín terminó imitándolo. «Por lo que veo, me echabas de menos». Isaac curvó los labios con aire burlón y a Martín le incomodó su actitud atrevida. No porque pareciese estar divirtiéndose a su costa, como aquellos primeros días, sino porque envidió esa seguridad que él podía llegar a poseer de manera fingida. «No te esperaba hoy. Si te molesto puedo irme». «Estaba bromeando». Le dio un codazo y le pasó la botella. «No deberías tomarte la vida tan en serio, Martín. Terminará por aplastarte». «¿Aplastarme?» «Eso he dicho». Martín le dio un buen mordisco al bocadillo y masticó con parsimonia. El calor era intenso y la humedad de levante se asentaba en cada rincón.
Las ramas frondosas que los cobijaban a la sombra oscilaban con cierta languidez. Reinaba en el ambiente esa pereza típica del verano. El zumbar de las abejas era más lento e incluso los insectos parecían intentar huir de las altas temperaturas. La tierra estaba seca, a pesar de recibir agua a diario, y la intensa luz del día lo obligaba a uno a entornar los ojos. ¿Y qué hay de ti? ¿Vives aquí solo? ¿Te pasas el día trabajando? Lo miró con curiosidad. ¿Cuál es el objetivo? Quiero decir, ¿qué esperas lograr? Isaac había terminado de comer, así que le dio un trago a la botella y se tumbó boca arriba, llevándose las manos al estómago como un gato satisfecho. Hombre, seguir vivo mañana estaría bien. ¿Y ya está? Martín imitó su postura. ¿Te parece poco? La gente de ciudad siempre buscáis cosas grandilocuentes como si no tuvieseis eso mismo delante de las narices. Fíjate, tienes buena salud, no estás muerto de hambre y te gusta tu trabajo. ¿Qué más quieres? Date por satisfecho. La voz de Candela resonó en su cabeza. Eres un conformista, Martín, un conformista. No tienes aspiraciones, no luchas, no ves más allá. Después, Martín perdió la noción del tiempo. No supo si en algún momento se quedó dormido o a medio camino entre el delirio por culpa del calor y la ensoñación propia de la hora de la siesta. A su lado, la luz del sol se reflejaba en la botella vacía de vino, creando un efecto iridiscente. Y un poco más allá, con una mano tras la nuca, Isaac se fumaba un cigarrillo sin dejar de mirar las nubes que sobrevolaban el cielo azul. No sabía si despertarte, dijo sin mirarlo. Ahora vuelvo. Martín se excusó para ir al servicio y, delante del espejo ovalado y con un ribete antiguo, se refrescó la cara. Se sentía un poco atontado por culpa del vino, ya que no solía beber y, cuando lo hacía, lo mezclaba con gaseosa para que durase más y le afectase menos. Apoyó las manos a ambos lados del lavabo. El reflejo que le devolvía la mirada se parecía a él, pero con el pelo alborotado, la marca de la hierba en la mejilla derecha y los primeros botones de la camisa desabrochados. Al salir, vio su cuaderno de dibujo sobre el aparador y lo cogió. Isaac estuvo observándolo con curiosidad mientras dibujaba tumbado en la hierba, a su lado. Empezó trazando los pétalos finísimos de las campanillas lilas que los rodeaban, y luego las líneas se volvieron más retorcidas y sinuosas cuando plasmó las raíces del árbol bajo el que se resguardaban del calor. ¿Qué sientes ahora mismo? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Martín lo miró de reojo y luego continuó recreando el tronco grueso con sus nudos y recovecos. Isaac se encendió un cigarro y clavó el codo en la hierba sin apartar los ojos del otro, como si buscase descifrar un enigma. La mirada de Martín oscilaba entre el árbol y el cuaderno de dibujo. Formaban un triángulo óptico. Los triángulos son puntiagudos. Quería saber qué sientes cuando dibujas. Martín tragó saliva. Libertad. ¿Cómo aprendiste a hacerlo? Práctica. Se encogió de hombros. Me gustaba desde que era un niño y tuve épocas mejores y peores, pero nunca abandoné la afición. Como tú con las plantas, quizá. Me viene de fábrica. Todos merecemos nacer con algún don, por pequeño que sea. Isaac apagó el cigarrillo y se movió hasta que su cabeza estuvo junto a la de Martín, con el viento tórrido alborotándoles el pelo. Los dos tumbados boca abajo parecían colegiales compartiendo apuntes, o un secreto, o un momento íntimo. ¿Es cierto lo que dicen sobre lo difícil que resulta dibujar manos? Sí, contestó, y empezó a trazar las hojas diminutas de la mimosa. ¿Por qué? Isaac observó con atención su propia mano. Por múltiples razones. Las manos son muy expresivas, así que tienen que ir en consonancia con el resto del cuerpo. Además, poseen mucha movilidad y una estructura compleja, con más de 27 huesos, y a eso añádele la proporción de cada dedo. ¿Podrías dibujar la mía? Martín pasó la página para dar con una en blanco, y después se fijó en los dedos que presionaban las briznas de hierba. Isaac tenía unas manos poco elegantes, rudas, con pequeñas cicatrices que decían que no se dedicaba al trabajo de oficina. De hecho, le hizo gracia la idea de imaginárselo vestido de traje dentro de un cubículo. Sería todo un espectáculo verlo desenvolverse en aquel ambiente, aunque seguro que con la labia que tenía terminaba encandilando al portero, a la secretaría y a los comerciales. Deslizó el lápiz con suavidad. Plasmó el contorno, la falange y la curva del pulgar. Las líneas de la mano de Isaac parecían tener ángulos y salientes imposibles. «Relaja la mano», le pidió. «Ya lo hago. Estoy relajado». Volvió a intentarlo con frustración. «No es verdad. Espera». Martín se colocó el lápiz detrás de la oreja y tomó la mano de Isaac, que descansaba sobre la hierba. «Así. Flexiona los nudillos. No te muevas». Ajeno al cambio de ritmo en la respiración de Isaac, volvió a concentrarse. Los pájaros cantaban alrededor con indolencia y las ondas de calor bailaban a lo lejos.
Martín recordaba que un compañero de universidad le había explicado aquel fenómeno años atrás. Es debido a la refracción de luz, como cuando metes una pajita en un vaso de agua, lo miras lateralmente y parece que la pajita esté doblada. Pues lo mismo ocurre con el aire caliente y el aire frío. El primero es más denso y la luz se curva de uno a otro. Cuando el compañero lo miró satisfecho, a Martín le hubiese encantado responder: «Lo siento, sigo sin entenderlo». Pero sus inseguridades lo empujaron a esforzarse por mantener el orgullo intacto, así que se limitó a asentir con la cabeza y a aprendérselo de memoria como consuelo. Siempre se le había dado mal todo lo que tenía que ver con la ciencia. Era el tipo de persona que no comprendía cómo era posible que un barco de varias toneladas flotase sobre el agua o que los aviones volasen. A menudo le angustiaba pensar que, si viajase al pasado en una máquina del tiempo, sería incapaz de inventar la electricidad, la radio, el televisor, la penicilina o cualquier otro avance de los que se usaban a diario, aunque tuviese un manual de instrucciones en el bolsillo de los pantalones. «Mis uñas no son tan perfectas», puntualizó Isaac. «Un arreglo de la casa». Martín sonrió y dio los últimos toques de sombra con el lápiz, aunque le hubiese encantado tener sus acuarelas cerca. Al girar la cara para ver la expresión de Isaac, descubrió un brillo inusual en sus ojos, pero se dio cuenta de que no estaba contemplando el dibujo, ni siquiera parecía interesarle. Lo miraba a él. Lo miraba a él de una forma abierta y cándida, como un niño sin secretos delante del escaparate de una tienda de juguetes. Y, antes de que pudiese romper el silencio y preguntarle en qué estaba pensando, Isaac se inclinó, y Martín sintió aquellos labios cubriendo su boca en un beso que le supo a verano y fue casi etéreo, como si la realidad y la ficción se entremezclasen por culpa del sofocante calor. Y luego, de golpe, todo volvió a su lugar con el peso de la confusión y la cólera. Se apartó bruscamente, cogió el cuaderno y se levantó. «¿En qué narices estás pensando?» Nunca supo si Isaac tenía intención de contestar porque no le dio la oportunidad de hacerlo antes de alejarse de allí dando largas zancadas. Entró en el coche, que se había convertido en un cubículo candente de metal. El cinturón quemaba, el asiento también, y el volante lo desafiaba como diciéndole: «Atrévete a tocarme». Martín pensó que arriesgarse a hacerlo era mejor que quedarse en aquel lugar, así que arrancó el Ford y bajó la ventanilla girando la manivela con rabia. Se sentía enfadado. No era eso. Indignado, profundamente indignado por culpa de ese beso inesperado y de los segundos 1, 2, 3, 4 en los que él había permanecido inmóvil. El teléfono estaba sonando cuando llegó a casa. Descolgó con las llaves todavía en la mano, peor, con el corazón aún en la garganta, y la voz de Candela llenó los vacíos de casi forma instantánea. «¿Dónde te habías metido? Te he llamado 3 veces». «Estaba fuera». «¿Ha ocurrido algo?» «Mi prima, que quiere saber si asistiremos a su boda con los niños o iremos solos. ¿Puedes hablar con tus padres para ver si se quedan con ellos esa noche?» «¿Qué boda?» «Martín, ¿acaso no escuchas? Te lo dije hace meses. Conchi se casa a mediados de septiembre. Ya he encargado el vestido y tú deberías haber hecho lo mismo. Veremos a ver cómo te queda el traje después de tanto tiempo sin usarlo». Chasqueó la lengua antes de continuar hablando sobre el lugar donde iba a celebrarse el banquete del novio de su prima, que por lo visto era médico y todo un partido, y una larga retahíla de datos inconexos que él no memorizó. «Martín, ¿sigues ahí?» Sí, perdona. ¿Decías? «¿Te encuentras bien?» «¿Yo? Claro, mejor que nunca». Su voz sonó aflautada, como si no le perteneciese. «Estoy cansado, eso es todo. Voy a darme una ducha». «¿Hablarás mañana con tus padres?» «Sí. ¿Qué tal están los críos?» «Inagotables, como siempre». Martín sonrió de forma involuntaria. Los imaginó corriendo por el pasillo, chinchándose el uno al otro durante todo el día y sacando de quicio a Candela, que tenía la mecha corta a la hora de aguantar niñerías. Se dio cuenta entonces de lo mucho que los echaba de menos. No la idea de lidiar con ellos cada vez que se peleaban, desde luego, sino los momentos de calma que conseguía arañar al final del día, cuando de madrugada se levantaba a beber agua y pasaba por su dormitorio para verlos dormir plácidamente, o el día que recibía uno de esos abrazos inesperados que ablandan el corazón. «Corre, Martín, corre». Martín sueña con un campo amarillento de maíz. Corre, corre desesperado entre las espigas que se alzan orgullosas y se le clavan en la piel. Tiene casi 40 años, 50 y luego más de 70. Da igual, es el mismo, más gordo, más viejo, más débil, más cobarde. Eso no es lo que importa. El campo sí, el lugar también. La promesa que une el pasado y el presente. Todos deberíamos vivir un momento en el que tomamos conciencia sobre la fragilidad de la existencia, y este es el suyo. De pronto lo sabe. Sabe que algún día morirá. Las espigas dejan de doler. Cae al suelo boca arriba y contempla el cielo. Lo que le duele es algo mucho más profundo, pero hay esperanza.
Sí que la hay. A cambio, cuando se marche, no habrá resistencia ni quejas, tan solo una gratitud infinita.